Seguimos, así es, en Acción 10 en la mañana, en temas de salud. Hoy vamos a hablar de radiculopatía. ¿A qué nos referimos con ese término? Ya el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, nos va a compartir acerca de ese tema. Recuerde que usted puede ser partícipe mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra en Canal 10 Nicaragua, ahí estamos transmitiendo, y también en la página de Noticiero Acción 10. Un placer, como siempre, el poderles informar de temas de interés, temas de salud en este momento. Bienvenido, doctor Pérez, un placer que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana. ¿Qué es radiculopatía? Buenos días, Jocelyn. Siempre gracias por las invitaciones semana a semana aquí en Acción 10 en la mañana. La radiculopatía también se conoce como pinzamiento de los nervios. Esta enfermedad meramente se desarrolla en la columna vertebral, ya sea desde el cuello o hasta la parte lumbar. El problema aquí en la radiculopatía, o la causa que lo puede dar, son múltiples. Por ejemplo, un desgaste ya con bastante tiempo de desarrollo puede llevarnos a pinzar un nervio. Una hernia puede llegarnos a pinzar un nervio. Un accidente de tránsito puede llegar a que pincemos el nervio, uno de los nervios también, o incluso una caída. Ya con la edad sabemos de que nos vamos desgastando, los cartílagos o protectores óseos van desgastándose y comenzamos a pinzar los nervios. También una mala postura, un mal movimiento. Hay diferentes formas de pinzar estos tipos de nervios. Los síntomas más comunes que puede desarrollar es el dolor. El dolor, ¿qué parte es el dolor? por ejemplo, cuando hay un pinzamiento en la zona cervical, comienza un dolor desde el cuello hasta los dedos de las manos. Esta parte también es importante porque la radiculopatía desarrolla en los pacientes debilidad. Comienzan a perder fuerza, comienzan a perder movimiento, cuando esto es en la parte cervical, no. Y también comienzan a veces las manitos comienzan a temblar de los pacientes. Y muchas veces esto es acompañado de dolor, pero es bastante curioso porque muchas veces el dolor no es en el cuello, sino que en los hombros, o se están sintiendo calambre en las manos, y cuando nos damos cuenta es que tienen un nervio pinzado en la parte cervical o parte del cuello. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor? Los factores de riesgo para desarrollar una radiculopatía puede ser la obesidad. La obesidad es uno de los factores desencadenantes para una radiculopatía. Los pacientes, cuando no están en su peso, pueden llegar a pinzar los nervios, en este caso de la columna lumbar, que es la que más se ve afectada, y comienza a tener síntomas en los pies, en los dos miembros inferiores o ya sea en uno. Comienza a sentir dolor, comienza a sentir calambre. Incluso hay pacientes que refieren de que comienzan a sentir punzadas o jincadas con agujas. Muchas veces lo relacionan con que están teniendo una mala circulación. Ellos dicen, la circulación, por eso me está dando calambre, por eso les duele la pierna. También lo refieren con ácido úrico, con los triglicéridos, pero cuando nos damos cuenta, cuando hacemos los exámenes físicos, cuando lo ponemos a hacer algún tipo de movimiento para diagnosticarlo, ya nos damos cuenta de que en realidad lo que está siendo afectado es la columna. Es bastante curioso también de que los pacientes que desarrollan radiculopatía muchas veces no tienen el dolor meramente donde está dando la afección, sino que el dolor o los síntomas lo están sintiendo, por ejemplo, en el pie, en la rodilla, en la pierna, en los glúteos, no meramente en la columna, y su problema realmente en la columna. O sea que puede confundirse con otras patologías de una severidad menor. Es correcto, por eso los pacientes muchas veces cuando están dando estos tipos de síntomas en los miembros inferiores, lo comparan con qué es la circulación, con qué es el ácido úrico, o con cualquier otra cosa, menos están pensando que es la columna. También podemos en cualquier parte de la columna podemos desarrollar estos tipos de dolores. Hay dolores, hay radiculopatías que están en la parte dorsal de la columna o en la parte media de la columna, y este dolor se irradia hacia la parte del pecho. Muchas veces no está doliendo la columna, pero sí le está dando dolor torácico. Entonces ya los pacientes creen que el corazón, ya los pacientes creen que el pulmón, o creen otro tipo de enfermedades. A la hora de mandar a hacer exámenes nos damos cuenta que están teniendo un pinzamiento en la columna dorsal. Entonces muchas veces no necesariamente tiene que doler la parte afectada para que nosotros nos demos cuenta de que nos estamos enfrentando ante una radiculopatía. Pero si lo ponemos a hacer movimiento, el dolor sí se activa meramente donde los pacientes están teniendo el problema. Por ejemplo,
un paciente con radiculopatía lumbar, lo ponemos a levantar el pie, a flexionarlo y tal vez no estaba sintiendo dolor en la columna, pero cuando lo ponemos a hacer este ejercicio, el paciente comienza a sentir el dolor y nos dice, este dolor no lo estaba sintiendo. Entonces, una forma de diagnosticar al paciente, un diagnóstico previo ante una radiculopatía. Ok, tenemos comentarios, doctor, en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios en nuestra transmisión en Canal 10 Nicaragua y también en Noticiero Acción 10. Ahí con todo gusto vamos a darle lectura a los comentarios. Nos dicen, me gustaría ganar una consulta. Para ganar la consulta puede llamar al 2228-1007. Con todo gusto se lo obsequiamos. Y nos dicen que el problema que tienen normalmente es que se dedica a cargar cajas pesadas en el trabajo y que si esto puede estarle ocasionando la radiculopatía, si es o no radiculopatía, pero los síntomas son dolor en la parte baja de la espalda y también entumecimiento. Sí, estos son dolores característicos de la radiculopatía. Ya después con el tiempo, cuando el paciente se deja pasar eso, porque por lo general lo que toman los pacientes son algún analgésico. Ya esto lo que va es a calmar un poquito el dolor. Posteriormente esto va a ir avanzando y muchas veces hasta pierden la fuerza, sienten. Algo curioso que dicen los pacientes, una frase bastante curiosa que dicen, y fíjese doctor que yo falseo, pero me está dando un ardor en los pies, pero las rodillas se me van. Ellos lo asemejan a que estén teniendo algún tipo de problema en las rodillas. A la hora de evaluar nos damos cuenta que la debilidad que están teniendo es porque el nervio está pinzado y ellos comienzan a sentir estas debilidades. Pero esto ya es cuando ya tienen bastante tiempo sin tratar los nervios, sin tratar este tipo de afección, meramente porque ya la radiculopatía una enfermedad sobre otra y es el desarrollo de otra enfermedad, por ejemplo de un desgaste o de una hernia que puede ocasionarnos estos dolores. Ya cuando es por desgaste o por hernia, si el paciente comienza a sentir dolor en el punto donde se comenzó a desarrollar. Comenzó a sentir el dolor y posteriormente ya comenzó a sentir la debilidad, el temblor en las manos, ardor, falta de movilidad, si es en cervical, falta de movilidad, se les dificulta cerrar o cargar cosas, no pueden estar cargando porque a veces tiemblan los pacientes de las manos, a veces se le caen, a veces cosas vacías, refieren que estaban cargando una taza, esto no llevaba nada, pero se les cae. Ya después vienen los dolores y siempre se mantienen sedados los pacientes. Esto ya se ve bastante en los pacientes, en los adultos mayores, que son los que más dependen de un desgaste. No obstante, ya pacientes jóvenes que han tenido caídas ya vienen haciendo antecedentes, o pacientes que cargan pesos, por ejemplo, bastante común en los pacientes, en los albañiles, y también los pacientes que cargan peso en gimnasios. Hay pacientes que cargan demasiado peso, desarrollan escoliosis, como están jóvenes no se dan cuenta y después comienzan a pinzar los nervios, que de hecho los desvíos de la columna también son factores que pueden llegar a desarrollarnos la escoliosis. Ok, tenemos más comentarios. Doctor, buen día. Mi esposo le dio radiculopatía como preámbulo a otra enfermedad. Él se tuvo que hacer una resonancia magnética y le encontraron quistes en la cervical y lumbar. Eso le provoca dolores fuertes. Quisiera saber si con el tiempo este problema puede provocar algo peor o si solamente basta con el analgésico y no va a tener complicaciones. Así como lo acabamos de mencionar, el analgésico va a llegar a ayudar al paciente hasta cierto punto. No obstante, la enfermedad no se va a curar, los mantiene sedados, pero esto va a ir avanzando. Si depende de dónde lo tenga el paciente este problema, y si el paciente sube de peso, no se cuida. Incluso hay pacientes que al caminar o al trotar, esto golpea la columna y el dolor comienza a activarse. Entonces hay que buscar tipos de ejercicio, hay que buscar cómo bajar de peso. Recordemos que el sedentarismo es uno de los mayores desencadenantes de enfermedades en la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar. De hecho, también si es diabético nos repercute. Recordemos que la diabetes llega en un tiempo que si no se controla también nos ataca los nervios, ya sean los nervios de las manitos, los nervios de los pies, cualquier tipo de nervios. La diabetes va comiendo, por así decir, el nervio, y ahí desarrollamos las neuropatías. Entonces también es importante estarse cuidando esa parte de la salud, de la comida, los alimentos. Es muy importante estarlos cuidando. Hablemos, doctor, ya para ir cerrando, el diagnóstico definitivo para que nos digan si es o no es una radiculopatía y luego del tratamiento. La forma más fácil para diagnosticar la radiculopatía es enviando una resonancia magnética generalizada en toda la columna. Así vemos la función,
cómo están los cartílagos, cómo están los huesos. También se puede mandar una electromiografía para ver el impulso nervioso, a ver las órdenes nerviosas que está mandando el cerebro a los movimientos, a los nervios, a ver cómo reacciona este. En Clínica de Medicina Oriental Altamira el tratamiento es bastante común, es bastante fácil, es con acupuntura, los pacientes mejoran en la primera sesión, de hecho es casi inmediato el cese del dolor. Muchas veces se les pide a los pacientes que lleguen sin ningún analgésico para ir viendo el grado del dolor y el grado de evolución. Se ponen a hacer movimientos al paciente, incluso si es necesario, muchas veces se puede infiltrar la columna, se puede infiltrar los puntos de acupuntura que están en los laterales para mejorar bastante con el dolor. Esto en este caso de la ciática, que es una radiculopatía también, los pacientes comienzan a perder fuerza, a sentir los calambres, los ardores. Lo principal es tratar de disminuir estos síntomas. No se puede curar, por lo que ya es algo bastante severo y es un pinzamiento en la columna por X o Y razón. Esto es meramente cirugía, pero con terapias alternativas podemos llegar a mejorar al paciente. De hecho, hay pacientes que con quiropraxia, con 2-3 sesiones de quiropraxia, podemos llegar a despinzar el nervio y ellos vuelven a una calidad de vida normal, ya no les da el síntoma, ya no les duele, vuelven a caminar, ya no falsean, con solo quiropraxia. Pero esto hay que valorarlo, no todos los pacientes se les puede hacer quiropraxia. Por ejemplo, un paciente que desarrolló radiculopatía y que tiene osteoporosis, no se le puede hacer quiropraxia, pero sí se le puede abordar con diferentes técnicas que en Clínica de Medicina Oriental Altamira las tenemos, siempre tratando de buscar la forma en ayudar y reincorporar al paciente a su estado actual, a su círculo social. Ok, ¿puede haber un periodo de sesiones y luego cesar el tratamiento o siempre se tiene que estar en tratamiento? Hay un periodo de sesiones para ir eliminando los síntomas que el paciente está sintiendo y posteriormente el paciente se va de alta porque ya esto se elimina por completo, pero esto tiene que ver también, depende de la cantidad de tiempo que ha tenido el paciente con esta radiculopatía, porque hay pacientes que tienen 40 años con ella, pero ya ahora que tienen 70 años, 60 años, es donde se está agravando bien, más. Ya sea porque se cayó, ya sea porque engordó o ya sea porque hizo un mal movimiento, esto va a ir agravando más. Entonces el síntoma se elimina por completo, no obstante el pinzamiento queda. Si el paciente se descuida, se vuelve a descuidar, esto va a volver a repercutirle. Que le agradecemos mucho, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar? Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, una cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Puede escribirnos al WhatsApp 5711-8806. Con gusto les vamos a atender. Un placer nuevamente a usted que nos acompañó en este segmento. Muchísimas gracias por eso. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más. Quédese en Acción 10 en la mañana.